Yo cuando lo leí, te lo juro por Dios que pensé, no puede ser real. El ritual de las hienas en el norte de Nigeria. Pues sí, yo creo que ese es el top 2. Sí. Mira, top 1 para mí por lo que implica, ahora lo contaremos, ¿eh? Porque aquí es gente en gran parte adulta que está haciendo cosas. Sí. Asimismo, cuenta el ritual de las hienas, se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Pues lo de las hienas fue jodido también, yo no me lo esperaba, tampoco. Y fue en el norte de Nigeria. Nigeria es un país brutal también. También habíamos hecho un viaje en grupo con gente y cuando los viajeros se fueron, pues un chico italiano y yo decidimos ir al norte, que es la zona más inexplorada. Es la más peligrosa también. ¿Cómo no? Pero bueno, de hecho íbamos a ir en coche de Abuya a la zona de Kano y bueno, ya teníamos el coche y todo preparado y hablo yo con el fixer y le digo... ¿Cómo de segura es esta zona? Porque yo había leído que había un mogollón de secuestros, asesinatos. Me dice, no, está bastante bien ahora. Digo, bastante bien es que es seguro. ¿Que voy a salir de ahí? Me dice, sí, llevamos una semana sin secuestros. Digo, claro. Una semana sin secuestros. Oye, pues por estadística ya va tocando, ¿eh? Claro. O sea... Total, que al final nos rajamos y decidimos coger un vuelo. Un vuelo con un nombre falso por historias. Yo volé a nombre de una tal Mari Carmen y tal. Bueno, teníamos un... ¿Tu nombre de mujer, tú? Sí, no, Montserrat se llamaba así. ¿Montserrat? Una mujer, caray. Sí. Pues... Bueno, falsificando documentos y tal, me hicieron un DNI nigeriano y todo. Digo, pero a ver, ¿tú crees que con esta foto va...? No, sí, aquí hay blancos también. Bueno, el caso es que volamos ahí, ¿no? Y es una zona brutal, la zona de Kano. Tiene unas tradiciones únicas también en Nigeria. Hacen boxeo a una mano, se atan a una mano y con la derecha solo... hacen y no llevan guante, llevan como vendas, ¿vale? Se vendan todo el puño y hacen boxeos a una mano. Wow. Bastante guay. Bueno, y yo había leído de estos domesticadores de hienas. La hiena obviamente es un animal salvaje y se comporta en general como un animal salvaje, pero yo había leído que en algunas zonas de Nigeria las domesticaban para tenerlas como mascotas y también para ganarse dinero, pues haciendo algún show por ahí y tal. Y digo, bueno, voy a verlo porque además, como esto es una tradición que se hace desde hace 100, 120 años, ya es como una cultura, ¿no? Como los sapeurs de Congo, estos que visten tan elegantes y tal. Es ya como una cultura, ellos se visten súper estrafalario y van con la hiena por ahí. Yo, como soy fotógrafo, digo, bueno, para sacar unas fotos guapas. Entonces, preguntando por ahí, sí, en este pueblo hay una hiena, tal, no sé qué, vamos para allá, justo en la frontera con Níger, estábamos como a 5 kilómetros, todo de dunas también, muy guapo. Preguntamos por la hiena y dicen, sí, la tiene mi primo, tal. Ahora viene, estábamos ahí esperando, vino todo el pueblo, claro, los guiris que claro. ahí... Y no deben estar acostumbrados. Claro, ahí no irán ni días, ¿no? Y de repente aparece un tío con una hiena, así vestido con piel de leopardo y con una forma muy estrafalaria, con una hiena con un bozal. La acerca, le quita el bozal y me dice, tócala. Y digo, bueno, que no pasa nada. Tal, me pone la mano, la acaricio y la hiena como si fuese un perro, ¿eh? Y de repente le ponen a la hiena en un sitio y veo que sacan de una bolsa una cabeza de cabra recién decapitada, chorreando sangre, y se la ponen a oler a la hiena, aquí en el hocico, y la hiena pues salivando, súper agresiva, empezaba ahí como a estar muy inquieta, ¿no? Y le cogen un trozo de las vísceras y se la meten en la boca. Y la hiena, claro, joder, un animal salvaje que está probando sangre. De repente se la quitan y empiezan, ahí empezó, digamos, una ceremonia, ¿vale? La hiena estaba como mirando a todas partes, súper activa, y empezaron a tocar timbales, pum, pum, todos a bailar. Y ahí hubo un momento que yo ya dije, no sé qué está pasando aquí, porque yo he venido a ver un tío que me enseñase una hiena domesticada. Un show, a lo mejor, de comportamiento, ¿no? Claro, y de repente están aquí tocando timbales, le han dado a oler una cabra, digo, yo qué sé, será pues esto, como tú dices, ¿no? Un show. Pero de repente empiezan a llegar mujeres con bebés recién nacidos, de meses, de semanas, no lo sé, y a levantarlos. Digo, ¿qué hace esa gente con los bebés? Y el hombre de la hiena se ponía así y elegía uno. Tú, cogía al bebé, lo ponía al lado de la hiena, lo cubrían con una manta, tanto a la hiena como al bebé, y seguían bailando. Lo ponían como en una jaulilla, ¿no? No, estaban... Ah, ¿en el suelo? En el suelo, sí. Cubiertos. Era una manta grande. Ajá. Y los cubría a los dos. Y claro, tú veías la manta moverse y no sabías lo que estaba pasando abajo. Y mientras ellos tocando los timbales y bailando alrededor. O sea, una hiena hambrienta. Que la acaban de excitar, ¿no? De darle a probar sangre. La dejan con un bebé recién nacido, no sé, de unas semanas.
Y pues, no sé, a los 5 o 10 minutos levantaban la manta y el bebé estaba ahí bien y la hiena estaba ahí bien. Y la madre súper contenta, porque eso, me lo explicaron después, era como una bendición. Para ellos, la hiena simboliza el espíritu del mal. Entonces, una vez que ellos han domesticado a la hiena y que son capaces de poner en contacto ese espíritu del mal con un bebé y que no les haga nada, quiere decir que ese bebé pues, va a tener un buen porvenir, ¿no? Porque el mal no está interesado en él. Pero claro, yo estaba flipando ahí, ¿no? Diciendo, ¿quién cojones deja a su hijo recién nacido para meterlo debajo de una manta con una hiena? Claro. Que es lo que hablábamos, el poder de la mente, ¿no? Cuando tú crees algo, por muy irracional que sea, lo crees, tío, y ya está. Y que más de una vez habrá salido mal el Supongo que tiro, sí. seguro. Supongo que sí, que habrá salido mal. Porque es una hiena, por mucho que esté domesticada, el instinto lo tiene. Sí. Uf. A ver, una hiena salvaje la pones con un bebé. Hombre, hasta luego, niño. Claro, aunque esté domesticada, pero ahí lo tiene. Y además que le hacen lo de la sangre. Uf. Y eso, yo estaba haciendo fotos. ¿Lo hicieron solo con un bebé? No, lo hicieron con 2 o 3. Con 2 o 3, uno tras otro, y lo iban poniendo ahí y la hiena. Uf. Y las madres, cuando le devolvían al bebé, llorando de alegría, ¿no? De que su hijo había sido bendecido, ¿eh? Yo estaba con la cámara haciendo fotos para documentar algo tan brutal, pero a la vez estaba flipando. Yo miraba al italiano y decía, ¿pero qué coño estamos viendo, tío? Claro, ¿Qué es esto? Es que podríais, después de un destape, ver a un bebé descuartizado ahí. ¡Pua! Devorado vivo por una hiena. Sí. ¡Wow! Qué duro. Y preguntaste sobre cuánto hacía que practicaban este rito, o es lo mismo de siempre, que no saben exactamente cómo empezó. Claro, en esa hiena era joven, de hecho se veía pequeñita. En ese pueblo llevaban como 5 o 6 años haciéndolo, ¿vale? Pero esa tradición tiene, según he leído en internet, un siglo más o menos. ¿Y solo había una hiena? En ese pueblo sí, pero luego, claro, en otros pueblos cada uno tiene su hiena, 2 hienas por ahí. Wow. De hecho, hay una congregación anual de hienas, de hombres de la hiena, que tiene que ser para verlo, ¿eh? Tiene que ser curioso. Ahí tienes que estar, ¿eh? Lo que pasa es que últimamente de esa congregación la hacían en una ciudad y ya no les mola a los de la ciudad que metan ahí animales salvajes y tal. No sé si se sigue haciendo. Ajá. Mira, hay la congregación de Harleys. Van los moteros ahí y aquí hay congregación de hienas. Sí. Wow, es muy fuerte. Brutal, tío. Es claro, muy fuerte. Nosotros como organizadores de viajes, el chico italiano también tenía una agencia en Italia y de hecho estábamos explorando la zona para ver si el siguiente grupo lo llevábamos ahí, ¿no? Tienes ese dilema moral de decir, ¿tú traerías a alguien a ver esto, ¿no? A un grupo de turistas. A nivel ético. O sea, es brutal, pero... ¿Qué preguntas te vienen a ti a nivel ético cuando pasan cosas así? Y tú ves que bebés que están jugando con la vida de un bebé pequeño. Sí. Es que la parte ética es la más difícil de nuestro trabajo. Tanto como agencia de viajes como yo, como persona que documenta culturas con la fotografía. A veces no sabes si hacer clic o no, a veces no sabes si pagar o no. Entonces, son 1000 factores. Con esto de la hiena dices, bueno... Ellos lo hacen y lo van a seguir haciendo, ¿no? Y no pasa nada y forma parte de su cultura. Pero la gente que viaje con nosotros va a querer ver esto. Quizá estamos fomentando a que esto se haga más y algún día pueda haber un accidente, ¿sabes? Entonces, muchas veces en los viajes dejamos cosas fuera, que son brutales, pero porque no queremos entrar en una dinámica que perjudique a la población local, ¿no? Y también, pues, porque puede haber clientes que se sientan incómodos. Entonces... Claro. Tú como fotógrafo, eso se lo he preguntado a varios reporteros de guerra que han estado aquí, ¿no? Tú como fotógrafo, en un caso, por ejemplo, de un acto de miseria absoluto, un niño que está llorando con la barriga hinchada, ¿antes haces la foto, intentas ayudar, no haces foto? ¿Qué es lo que harías o qué es lo que has hecho? Yo creo que un fotógrafo debe hacer la foto, porque es un fotógrafo. O sea, no somos una ONG, no somos médicos. Esa es la teoría y eso es lo que yo creo que un fotógrafo debe hacer. Sobre todo un fotógrafo de guerra no puede estar ayudando a todo el mundo. Y yo que no me dedico a la fotografía de guerra, también a veces tengo la sensación de que no puedo ayudar a todo el mundo. Cuando vamos a determinados países, pues prácticamente todo el mundo necesita una medicina o necesita algo. Se lo puedes proporcionar a los 5 primeros, pero luego ya no tienes más recursos. Entonces yo creo que cada sector profesional tiene que dedicarse a lo que hace, ¿no? Yo tengo que dedicarme a hacer fotografía y a guiar viajes, que eso también es una forma de ayudar económicamente a estas comunidades, porque el dinero se queda allí.
Y las ONGs y los médicos tienen que hacer su labor. Esta es la teoría. Lo que yo no sé es qué haría en una situación muy extrema. Claro. Quizá no haría lo que estoy diciendo, quizá haría lo contrario, ¿no? Y ayudaría y que le den por saco a la foto. Pero creo que lo ideal es que el fotógrafo haga la foto. Son momentos muy duros por eso. Sí, Que decisión rápida y... Porque también ayuda. La foto de Elian, ¿no? Se llamaba El niño este muerto en la playa. Sí. Eso fue una foto. Pero esa foto removió muchas conciencias y ayudó muchísimo. Claro. Yo tuve este dilema con el caso de una niña en un orfanato en Uganda, que esta niña tenía que recorrer, era paralítica, ¿vale? Pero no tenía silla de ruedas. Entonces, para ir al colegio, tenía que arrastrarse durante 10 kilómetros por mitad de un camino de tierra. Y ahí yo tuve el dilema de decir, ¿documento esto para conseguir una financiación para esta chica o no? Hice unas fotos, hice unos vídeos, los subí a redes, conseguimos la financiación para una silla de ruedas, para una asistenta, para un chequeo médico. Y luego borré ese material, ¿no? Pero hay momentos en los que dices, claro, ¿es ético hacer esto? ¿No? Estoy grabando a una niña arrastrarse yendo al colegio. Pues no lo sé. Sí, porque depende, es como, ¿no? La ayuda es a posteriori, pero en ese momento estás documentando el error. Sí. Que a lo mejor podrías coger el coche y decir, ya te llevo yo hoy, ¿no? Claro, sí. Son decisiones muy complicadas, muy éticamente muy grises, ¿no? Sí. Pues al final yo también pienso que si al final a posteriori acaba yendo mejor a largo plazo... Yo creo que sí. Y esta chica ahora puede tener su silla, ya no tiene que arrastrarse. Qué escena, por eso. Sí. Muy heavy. Y por caminos que me imagino que serán los típicos de tierra. Tierra, piedras.